Hola, mi nombre es Lizeth Paula Rodríguez Carrillo, del grado 11.1 y ellas son mis compañeras. Jennifer Ortega Beltrán. María Valentina Torres, y venimos a presentarle el taller sobre la historia de la televisión. Antecedentes de la televisión. Se le conocía como el formato 2. La televisión, este importante medio de comunicación, fue creado a inicios del siglo XX. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo cuando se volvió masivo, cuando muchas familias europeas y estadounidenses tuvieron acceso a los primeros aparatos domésticos y de bajo costo. La historia comienza en 1926, cuando el ingeniero John Ligier Baird inventó la televisión después de varios intentos por copiar un sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores, Baird logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Cuando se logró la transmisión de imágenes adecuadas por sistema electrónico llamado Pilo, construyó un sistema electrónico de rastreo, transmisión y recepción de imágenes en movimiento. El año 1927, el joven inventor fue capaz de observar la primera imagen limpiamente electrónica en movimiento por sistemas electrónicos llamado iconoscopio. La televisión también es llamada la caja tonta. Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimientos y sonidos a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, el receptor de las señales de la televisión. ¿En qué periodo la fabricación de televisiones fue frenada temporalmente? La fabricación de televisores fue frenada en la Segunda Guerra Mundial. Año de invención de la primera televisión. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Lee Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Año de la primera transmisión televisiva. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927, la TF1 de Francia en 1935 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. ¿Quién fue el creador de la televisión? John Logie Baird nació en Helensburgh, Escocia. Estudió ingeniería eléctrica en el Real Colegio. En 1922 investigó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia y en 1926 realizó en Soho, Londres, la primera demostración pública de su sistema de televisión. ¿En qué año fue la primera transmisión en vivo? Hace 92 años se dio el primer paso de un invento que revolucionaría las comunicaciones, la sociedad y la cultura. El ingeniero y físico escocés John Logie Baird consiguió en 1926 realizar la primera transmisión de televisión, convirtiéndose así en padre de la llamada pantalla chica. Describa lo que fue la televisión moderna y cuál fue su aporte en la sociedad. Un conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imágenes y sonido a través de señales digitales, en contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica. La televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. Describa lo que fue la televisión moderna y cuál fue su aporte a la sociedad. Como un medio para transmitir y fijar unos valores culturales, sociales, cívicos, éticos y por consiguiente con una intervención directa del Estado, como un medio cuyo papel primordial es el entretenimiento. Año de primera grabadora de video y cuál fue su impacto social. La historia de las videograbadoras es inmediatamente posterior a la grabadora en cinta de video en general. Empens introdujo la primera grabadora de cinta de video comercial exitosa en 1956. Cuádruples que utiliza una cinta de 5.1 centímetros. ¿Cómo funciona la televisión satelital? ¿Cuál fue el aporte tecnológico y el impacto cultural, social y político a nivel mundial? Recibe señales locales directamente de la emisora.
a través de un cable de fibra óptica o de una antena y luego las transmite al centro de transmisión. Nombra y describe las partes que le permitían a la primera televisión reproducir imagen y sonido. Estos primeros modelos utilizaban disco de Nipkow, inventado en 1884. Es un disco metálico con agujeros en espiral por medio de lentes y el giro del disco con los agujeros que dejaban pasar la luz. Estos impulsos se convertían en imágenes en movimiento que se visionaban en una pequeña pantalla. Nombra y describe las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema mecánico. El sistema mecánico se caracteriza por estar formado por elementos o piezas sólidas que realizan movimientos por acción o efecto de una fuerza. En ocasiones pueden ser relacionados con sistemas eléctricos a fin de reproducir movimiento a partir de un motor accionado por la energía eléctrica. Simples son aquellos que poseen dos elementos de enlace. Estas máquinas mecánicas constan de un elemento básico en concreto, los cuales podemos ver seguidamente. Sistema motriz o sistema de entrada. Recibe la energía y la transforma o la transmite. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, el sistema motriz sería el motor. Sistema transmisor. Se encarga de modificar la energía o el movimiento generado por el sistema de entrada. Nombra y describe las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema electrónico. Los sistemas electrónicos son conjuntos de circuitos que operan con señales eléctricas y las tratan para ejecutar una determinada función. Constan de una etapa de entrada en la que se recogen datos del exterior, luz, humedad, movimiento, pulsación en un teclado, temperatura, etc. Generador. Parte del circuito donde se produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Conductor, hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Resistencia eléctrica, son elementos del circuito que se operan al paso de la corriente eléctrica. Interruptor, elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto no circulan los electrones y si está cerrado permite su paso. ¿Cómo funciona la televisión? CRT, plasma, LCD y LED. Televisor CRT. Unas bobinas deflectoras que envuelven al tubo controlan la trayectoria de los electrones, generando un campo electromagnético cíclico y haciendo que la imagen se pinte siguiendo un barrio de líneas horizontales que realizan el recorrido varias veces por segundo. Televisor plasma. Partimos de unos paneles de cristal divididos en celdas y que contienen una mezcla de gases nobles que cuando excitamos con electricidad se convierten en plasma y los fósforos comienzan a emitir luz. Televisor LCD. Dependiendo de la polarización que se esté aplicando, el LCD reflejará o observará más o menos luz. Cuando un segmento recibe la tensión de polarización adecuada, no refleja la luz y aparecerá en la pantalla del dispositivo como un segmento oscuro. Televisión LED. Estos paneles están compuestos típicamente por dos láminas de material polarizado con una solución de cristal líquido entre ellos, de modo que cuando una corriente eléctrica pasa a través del líquido, hace que los cristales se alineen para que la luz pueda o no pueda pasar. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.